profesoras y demás compañeros. Nuestro equipo está conformado por Ofelia Mirelis, Ramón Torrealba y mi persona, Yumaira López. A continuación, la temática que vamos a desarrollar a continuación hace referencia a las heridas por armas de fuego. Pero es importante que podamos conceptualizar esta terminología. Y las heridas por armas de fuego pueden ser entendidas como aquellas lesiones que son causadas en el organismo por medio de una bala o un proyectil que ha sido disparada por cualquier arma de fuego. Ahora bien, respecto a la clasificación de este tipo de heridas, muchos autores la clasifican de diferentes maneras. Hay quienes la clasifican de acuerdo a la distancia del disparo, otros de acuerdo a la zona del cuerpo afectada, y en mi caso particular les voy a hablar de acuerdo a la clasificación de los autores Casaniga y Cataveni, quienes la clasifican de acuerdo a la afectación en el organismo. Dentro de las clasificaciones de este tipo de heridas mencionan las heridas contusas, las heridas semicanal, las heridas en fondo ciego, las heridas traspasantes y por último las heridas por explosión. Cuando hablan de las heridas contusas, son aquellas en las que la fuerza viva del proyectil es tan disminuida que no genera ningún daño en el tejido del organismo, solo se limita a generar una contusión, tal y como se evidencia en la presente imagen. Como podemos visualizar aquí, este es un tipo de herida contusa en la que se presenta una lesión traumática en la que posiblemente se haya generado el rompimiento de diferentes vasos sanguíneos. La herida semicanal es aquella que se presenta cuando se genera una lesión en el organismo de manera tangencial, es decir, se produce un simple roce causando un pequeño surco, tal y como se visualiza en la segunda imagen. Como podemos ver aquí, presenta un simple surco. En relación a las heridas de fondo ciego, esta se presenta cuando el proyectil penetra en el cuerpo y la fuerza viva de este viene disminuida, que no sigue su curso hasta salir en el exterior, es decir, se ubica en el fondo del organismo, tal y como se muestra en la siguiente imagen, como podemos observar. Asimismo, nos encontramos con las heridas traspasantes. A diferencia de la anterior, el proyectil entra en el organismo, sigue su curso, es decir, su trayectoria hasta salir del exterior del cuerpo. En este tipo de heridas podemos visualizar el orificio de entrada, la trayectoria y el orificio de salida, tal y como se muestra en la imagen que pueden observar allí. Y por último nos encontramos con las heridas por explosión. Estas se presentan cuando, una vez que ha sido disparado el arma, la boca del cañón se ubica pegadita a la piel de la persona y es lo que origina el resultado, como lo vemos en la presente imagen. Muchas gracias. Mi nombre es Ofelia Mireles, estudiante del tercer año de Derecho. En esta ocasión vengo a hablar sobre las lesiones producidas por armas de fuego, las cuales constan de una bala o proyectil ejecutada por un armamento o en los cuales son impulsadas por fuerza. Estas lesiones tienen orificio de entrada, orificio de salida y la proyección por donde es incrustada la bala. Este conjunto de lesiones son alteraciones producidas por los elementos de los organismos que integran el disparo, que son ejecutados por un arma de fuego. Por su parte, las armas de fuego se definen como aquellos instrumentos destinados a lanzar violentamente ciertos proyectiles, aprovechando la fuerza expansiva de los gases que se producen en su interior por la expansión de la pólvora. El orificio de entrada corresponde a una herida
contusa, según sus características, va a depender del tamaño del proyectil o de la munición, si está deformada por un impacto previo, si el proyectil es único o es múltiple, el ángulo desde donde se hace el disparo, si atravesó la ropa, si chocó con los huesos, y allí es donde vamos a elaborar el trayecto del proyectil. El trayecto del proyectil dentro del cuerpo puede ser rectilíneo o desviarse al chocar con los huesos, como ya lo dije anteriormente, por lo que al realizar el examen clínico es donde se considera la ubicación de los orificios de entrada y salida. Además de esto, esos hallazgos se saben sobre todo como parte del examen médico forense o médico clínico que se le haga al paciente o a la víctima en este caso. El orificio de la salida se produce en aquellos casos donde la velocidad remanente del proyectil tiene aún suficiente fuerza de impulso para salir del organismo atravesando nuevamente la piel, y de este modo podemos encontrar las heridas que son perforantes. Esa es toda mi parte de la exposición y lo dejo con mi compañero Ramón. Clasificación de los disparos. Estos disparos llamados a quemarropa se producen a una distancia de 0 a 2 centímetros. En estos disparos existe un contacto directo del arma con la piel. Se caracteriza por presentar dos tipos. Uno de ellos es el signo de golpe de mina. Se produce cuando inmediatamente debajo de la piel se encuentra un plano óseo. Aquí los gases de la deflagración de la pólvora se expanden entre el tejido subcutáneo y el hueso, produciendo su desprendimiento, aglobación y posteriormente un estallido hacia afuera, como si la explosión sucediera dentro del cuerpo, y es allí de donde deriva dicho nombre. El signo de Venanzi, mejor conocido como Benassi, cuando debajo de los planos subcutáneos encuentra un plano óseo como los huesos del cráneo. Los disparos abocados hacen que los gases y el humo producto de la deflagración de la pólvora ingrese el proyectil dentro de la herida. El disparo próximo contacto. Estos disparos se producen a una distancia entre 2 a 60 centímetros aproximadamente. El orificio de entrada, lesión de tipo esdoriativa, producida por un proyectil. Zona de tatuaje verdadero, está constituido por fragmentos de pólvora no deflagrada que se incrementa en la piel. Zona de tatuaje falso, está constituida por el depósito de los productos de combustión de la pólvora que ensucian y el humo depositado por fuera del tatuaje verdadero que desaparece con el lavado. Muchísimas gracias.